De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer, pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca, aunque estos tales sufrirán las tribulaciones de la carne, y yo quiero ahorrárselas. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante, que da como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se terminará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. La traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, lo primero para este día es un poquito sobre nuestro San Pedro Claver. Un poquito sobre nuestro San Pedro Claver. Ustedes saben que Pedro fue un sacerdote jesuita que cumplió una gran misión, sobre todo en Cartagena, y allí pues con los esclavos negros, sobre todo los que tiraban ya a sus patrones muy enfermos, muy mal, muertos de hambre, pobrecitos, harapientos, después de haberles servido tanto tiempo, eran a veces la gente es tan maluca, y en esa época que era de esclavitud, y los consideraban incluso peor que los animales, porque para ellos era más valioso una vaca, era más valioso su perro que la persona, que el esclavo. Y eso es una gran tristeza que hayamos pasado una historia de ese estilo. Afortunadamente, Pedro, inspirado por Dios, comenzó a cambiar la mentalidad, al menos en esta parte del mundo. Hizo un trabajo extraordinario defendiendo a los negros, defendiendo a los esclavos, defendiendo sus derechos, dándoles de comer, dándoles vestido, dándoles posada, buscándoles trabajo para que ellos mismos por sus propias fuerzas comenzaran a vivir. Y como ya no le pertenecían a nadie, porque los habían tirado estos sinvergüenzas, estas personas inhumanas, los habían tirado porque ya no les servían para trabajar. Entonces Pedro los acogía en esa casa que tenía y les ofrecía todas las posibilidades. Esta es una extraordinaria obra, y viendo esta obra de la iglesia, que hoy la seguimos realizando, ayudando a las personas, defendiendo a los más vulnerables, tratando de ayudar a los más pobres, tratando de tender la mano al que está hambriento, al que está sufriendo, al que no tiene vestido. Y esa es la obra de caridad que hace cada una de las parroquias. La diócesis de Cúcuta, a través del Banco de Alimentos, y algunas parroquias como aquí nuestra parroquia Santa Mónica, con la ayuda de todos los que nos colaboraron, por ejemplo en el Corpus Christi y mercado que yo tenía, afortunadamente, de los que la gente, mientras estábamos abiertos, traía la misa. Hemos podido sostener durante todos estos meses. Es algo que decimos que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha y viceversa, ¿verdad? Pero es que a veces perdemos de vista ese sentido de la caridad. Y yo hoy quiero, con esta memoria de San Pedro Claver, en la que se nos habla de la defensa de los derechos de las personas, la defensa de los derechos humanos, hacer entender que la caridad es fundamental, es esencial, es necesaria en la vida del cristiano. La iglesia dejaría de ser iglesia, la iglesia dejaría de ser cristiana, la iglesia dejaría de manifestar la persona de Cristo y dejaría de configurarse con Cristo el día que se olvide de ser caritativa con los pobres y los necesitados. Así que es admirable, y por eso Pedro Claver se volvió santo, porque es admirable el trabajo que realizó, la defensa que hizo, el cuidado que hizo a los que eran despreciables en aquel entonces, porque la gente era ignorante, los colonos eran ignorantes y no entendían que el hecho de que fueran personas de color, eso no significaba que fueran peor que animales. Fue una desgracia, es un lunar grandísimo que hay en la historia de la humanidad.
haber considerado a los hermanos de color, a los que venían de África, haberlos considerado peor o inferiores a los animales que tenían en sus granjas y en sus casas. Fue una desgracia y afortunadamente aparecieron hombres y mujeres que, conscientes y motivados por el Espíritu Santo, ayudaron a que se produjera ese proceso que hoy todavía continúa, de dar libertad y dar todos los derechos y valores a las personas, a cualquier persona. Sin embargo, tristemente hoy se siguen presentando racismos, se siguen presentando ataques a las personas por ser de culturas diferentes, se siguen presentando la violación de los derechos humanos hacia la gente, se sigue presentando la denigración de personas, se sigue presentando la esclavitud. Hoy hay esclavitud en el mundo, en este país, en Colombia, en esta ciudad, en muchas ciudades del mundo sigue existiendo esclavitudes. No es posible que a veces tengamos, una cosa es la necesidad que estamos pasando, pero por ejemplo, con todo respeto, díganme ustedes si los sistemas de trabajo, los sistemas que han creado para dar en muchos casos empleo a muchas personas, y yo sé que esto les cae mal a los grandes, a los empresarios, pero ¿cómo es posible que sometan a las personas a trabajos de altísimas horas, con muchas horas de trabajo y con unas remuneraciones insignificantes, casi que trabajando por el pan del día? A profesionales, escuchaba ayer el caso de una médico que fue echada de su trabajo, y como trabajaba con un contrato y no quiso aceptar otro sí del contrato que se llama, y que les iban a poner horas, muchas más horas de trabajo, aparte de su jornada normal, ¿sí? Aparte de su jornada de 12 horas, entonces les iban a poner más horas, un otro sí a ciegas, firme aquí en blanco y tranquilo y con el mismo sueldo. Eso es inhumano. Si eso sucede con los profesionales, ¿qué podremos decir de las pobres personas que trabajan diariamente en una empresa? Y Cúcuta y Colombia ha sido siempre un país supremamente injusto en este sentido. Claro, los que tienen dinero, los que tienen cómo pagar abogados, prefieren pagar las millonadas de los abogados que pagarle bien a sus empleados, porque el pagarle a un abogado le sale más barato que pagar las barbaridades y las atrocidades que se cometen a veces con los empleados. Yo pienso que en este caso del trabajo, y ahorita que estamos con esta situación tan difícil en todo el mundo, pérdida de tantos millones de empleos en todo el mundo, y Colombia, que ha sido un país informal, Colombia, que es uno de los países más injustos de Latinoamérica, Colombia, que es uno de los países más pobres de Latinoamérica, con unos dirigentes que dicen que con 200 y pico de mil de pesos, 250,000 pesos mensuales para una persona, ha salido de pobre. Eso es una falacia, ¿cierto? Si vamos a tener ministros de Hacienda como estos que manifiestan este tipo de cosas, es absurdo. Puede ser que los números y la economía mundial diga eso, puede ser, pero una cosa es lo que la economía mundial dice, una economía capitalista neoliberal, y otra cosa es lo que se vive, porque ir a vivir con 250,000 pesos en un mes, cuando un arriendo cuesta mínimo de una piecita, de una pieza, de una casa, 150,000 pesos mínimo en un barrio sencillo y de estrato 1 y 2, ¿no? Más encima pagar servicios, más encima pagar alimentación, transporte. Uno en un día de transporte, creo que el transporte está como en 1,800. Algunos me dijeron que aquí en Cúcuta, como no se podía llevar el cupo completo, cobraban 3,000 pesos en los carros colectivos. Entonces podían llevar 2 personas, entonces a cada uno le cobraban 3,000 pesos. 3,000 para allá y 3,000 para acá, son 6,000 pesos en un día.
Si lo multiplicamos por 5 son 30,000 pesos. Si lo multiplicamos por 4 semanas, 3 por 4, 12, son 120,000 más 150 del arriendo, son ya 270,000 y le pagan 250 según este ministro de Hacienda, el que había, no me acuerdo cómo se llamaba. Sepamos el milagro y no el santo. Es increíble ver cómo se puede decir que eso es salir de la pobreza. No podemos ser miserables, no podemos perder de vista el valor humano. No podemos estar pendientes solo de cuánto gano y cuánto entra a mi bolsillo y los demás que se frieguen, trabajen como mulas, ¿no? Como dice por ahí la canción esa del hijo de tuta, ¿no? El hijo de tuta, que hasta suena un poco grosero la frase dicha de forma rápida dentro de la canción. Pero es una crítica profunda a cómo el patrón inhumano, injusto, no todos son así, tengo que decirlo, conozco patrones muy buena gente, muy amables, muy queridos, muy justos con sus empleados, pero hay otros que definitivamente son más los injustos, lamentablemente, y tenemos que aprender a evitar este tipo de cosas. Eso hablando del trabajo. ¿Qué decir de la esclavitud sexual, no? ¿Qué decir de la trata de blancas? ¿Qué decir de los que explotan a los niños en el trabajo infantil? ¿Qué decir de los proxénetas? ¿Qué decir de los de tantas otras formas de esclavitud, no? ¿Qué decir de los narcotraficantes y de los de microtráfico? ¿Qué decir de esa gente? Es triste ver cómo nuestro mundo, a pesar de decir que es un mundo y que tenemos constituciones que defienden los derechos de las personas, vamos viendo cosas terribles. ¿Qué decir de los grupos armados ilegales que por la siembra de sus cultivos de coca, la defensa, entre comillas, defensa de sus intereses y de las trochas y de los caminos por donde sacan la droga, tienen esa maldad de sacar a los campesinos, correr a los campesinos, matarlos, asesinar a los líderes sociales? Es impresionante. ¿Qué decir de los que viven de la esclavitud de la guerra? Sigamos en guerra. No abramos caminos de paz. No abramos caminos de reconciliación. No abramos caminos de justicia, de solución de conflictos. Entonces, solo guerra y todas esas cosas. Tenemos que aprender a ser humildes. Pedro Claver, defensor de los derechos humanos, esclavo de los esclavos negros, él nos mostró lo importante que es seguir los caminos del Señor. Ay de nosotros, como dice el Evangelio hoy, si nuestra decisión es la guerra, la violencia, el maltrato. Ay de nosotros si nuestra decisión es la de oprimir a los más necesitados. Ay de nosotros si abusamos del tiempo y del trabajo de una persona. Ay de nosotros si pensamos que porque pagamos una cantidad de dinero tenemos derecho a maltratar a las personas. Eso no nos da derecho a nada. El que la persona esté necesitada y tenga que trabajar casi por el pan del día y yo le esté dando trabajo, eso no me da derecho a maltratar ni a tratar mal a nadie. Y eso no pasa aquí solo en Cúcuta ni en Colombia, pasa en todo el mundo. Seguramente personas que me escuchan estarán conscientes de eso. Y lo más terrible es que la normatividad colombiana o los sistemas de justicia de Colombia, para poder llevar adelante un caso de estos, una denuncia de estas, hay que tener mucho dinero para pagar abogados, porque alguien que sea pobre jamás podrá encontrar justicia, porque incluso el sistema de justicia en Colombia es un negocio, como es un negocio la salud. Esa es otra injusticia. Pagamos los derechos, pagamos los impuestos y sin embargo lo que hemos ganado como derecho simplemente no nos lo dan, sino que es un negocio para los grandes emporios de la salud.
los grandes farmacéuticas, los grandes hospitales, las grandes clínicas, las grandes EPS, que se quedan con el presupuesto, se quedan con el dinero, se llenan sus arcas, y los enfermos que pasen necesidad, que no se les entregue la medicina, que no se les hagan los procesos, y esperen hasta última hora ya, cuando por ley y por tutela tienen que hacer algo. Todos esos son elementos que destruyen la sociedad, y el cristianismo nos invita a que tengamos que ser diferentes. Perdónenme, yo a veces me alargo en este tipo de temas, pero es que desde la fe tenemos que aprender a mostrar que la fe sí ilumina la verdad. El Señor vino a defender nuestros derechos, el Señor vino a defender nuestra dignidad, el Señor vino a defender a las personas, a los desvalidos, y por eso no podemos rechazar al pobre, no podemos maltratar al indigente, no podemos maltratar absolutamente a nadie, no podemos maltratar al drogadicto. Aunque está cometiendo un error, aunque está metiendo la pata, es un ser humano. Ojalá nosotros tengamos la capacidad de abrir más espacios, los que me escuchan y tienen posibilidad de abrir más espacios de trabajo, de abrir más posibilidades, de luchar y defender nuestros derechos. Unidos podemos. No con violencia. Yo no estoy invitando a nadie a generar violencia, porque nos volveríamos iguales que ellos. Desde la presión social, desde la denuncia de los actos inhumanos, desde ahí, ¿no? Porque como dice la palabra, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Pero los pobres son los humildes de Dios, los anahuín. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y los proscriban por defender los derechos, por defender el amor, por defender la verdad, por buscar la justicia para todos. Que el Señor nos ayude a todos y podamos encontrar caminos de solución. Cada uno puede aportar su granito de arena, pídale al Señor que le ilumine y verá que puede encontrar ese camino de solución en su casa, en su barrio, en su condominio, en el lugar donde viva, en su trabajo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.